La segunda clase, o si ustedes quieren el segundo video del segundo módulo, se refiere a los tipos de interpretación. La interpretación puede ser clasificada conforme al intérprete. La interpretación puede ser legislativa, o sea, la que hace el mismo legislador, y nosotros tenemos ejemplos en el Código Penal, donde en la parte general del Código está diciendo el legislador cómo se debe entender algunos conceptos, por ejemplo, funcionario público, violencia, etc. La interpretación puede ser contextual, o sea, que aparece en el mismo Código Penal, en este caso, o puede ser posterior, como ocurrió cuando se sancionó el Código Penal en 1921, en que inmediatamente de sancionado el Código apareció una ley de fe de ratas, que en realidad no era fe de ratas, sino que hizo una especie de interpretación de lo que la ley originaria decía. Con lo cual se creó un problema de leyes penales en el tiempo que ahora no va a dedicar mi atención. La interpretación puede ser doctrinaria. Doctrinaria significa que la hacen algunos juristas que se ocupan de analizar científicamente el derecho. En nuestro país, obviamente, tenemos doctrinarios, y hemos tenido doctrinarios muy importantes. Hay gente que se dedica, y jóvenes investigadores que hacen doctrina. Yo puse en tercer lugar, la interpretación jurisprudencial. La interpretación jurisprudencial es la que obviamente realizan los jueces. Yo tengo la absoluta seguridad que la más importante, si uno quisiera hacer un orden de prelación, es la interpretación jurisprudencial, porque el derecho vive en torno de lo que deciden los jueces. Pero puse en la filmina relaciones entre las dos últimas, o sea, la doctrinaria y la jurisprudencial, y mencioné los casos de Alemania, España y Argentina, por una razón que ahora voy a explicar. Yo tuve hace muchos años, cuando estudiaba Derecho, un profesor eximio que era don Luis Jiménez de Azúa. Jiménez de Azúa había ejercido la profesión en España, había estudiado en Alemania, fue el más joven profesor de la Universidad de Madrid, me parece que lo dije ya en alguno de los videos, luego de caída la República Española, habiendo triunfado Franco en la Guerra Civil, tuvo que exiliarse y dio clases en varias universidades latinoamericanas. Yo tuve la fortuna de ser alumno de Jiménez de Azúa, y recuerdo siempre una cosa que me quedó patente, y es la siguiente. Jiménez de Azúa decía: me llama la atención las sentencias argentinas porque son monografías. El juez apoya sus argumentos y cita autores, obras, habitualmente cita lo último que el juez ha leído. Y decía Jiménez de Azúa, y yo me permito transmitir el consejo a quien vea estas grabaciones, decía: el juez, cuando va a dictar sentencia, obviamente tiene que saber derecho, tiene que saber lo que dice la ley, tiene que saber lo que dice la doctrina, analizar la doctrina más actual, pero cuando va a dictar la sentencia tiene que quitar los andamios. Esto significa quitar todas las cosas que no sean claras para el justiciable. Al justiciable se le tiene que explicar los argumentos por los cuales ha sido absuelto o condenado. Y yo me imagino qué problema se le planteará a alguien que escuche una sentencia y en la sentencia diga, como dice Belzel tal cosa, como dice Jacob tal cosa, como dice Roxin tal cosa, y el pobre hombre dirá: yo no los conozco, no son vecinos míos, ¿quién será este Roxin, Belzel, etcétera? El juez tiene que ser claro en la sentencia para que se entienda por qué resolvió como resolvió. En Alemania, por eso puse la filmina,
las sentencias judiciales no citan doctrina. Ni siquiera citan con la precisión que se hace acá en la Argentina algunos precedentes jurisprudenciales, en fin, transcribiendo parte de su texto. Y eso también ocurre en España. En España no tanto como en Alemania, pero para mí el defecto de la Argentina es justamente confundir las funciones. Si el juez tiene, bueno, vocación para hacer doctrina, puede hacerlo naturalmente escribiendo una monografía, pero en la sentencia tiene que procurar ser claro para que lo entienda la persona a la cual la sentencia está destinada. Acá puse también un excurso sobre la formación profesional y práctica forense, porque pienso que también una parte de la razón por la cual se obra así es la formación que se le da a los jóvenes abogados en la Universidad de Argentina. Por lo general es una preparación libresca, o sea, se le hacen leer ciertos autores, se les comentan lo que dicen ciertos autores, cuando lo más importante, sin perjuicio de conocer obviamente todo lo que se pueda y leer todo lo que se pueda, es razonar sobre un caso de la vida real, o sea, cómo se aplicaría la ley en un caso de la vida real. Y esto es justamente la materia que hace a la interpretación. Si la interpretación la va a hacer un futuro abogado, la va a hacer para después aplicarlo en su profesión. Si la interpretación la va a hacer un juez, va a ser para decidir qué es la sentencia que va a dictar y cuál será su formato.